Vale. Las características distintivas de los episodios depresivos en el trastorno bipolar hacen que sean más recomendables para su tratamiento psicológico una de las siguientes estrategias. 1. La aplicación de técnicas cognitivas. 2. El ingreso hospitalario. 3. La aplicación de técnicas conductuales. 4. La aplicación de terapias de aceptación y compromiso. Y 5. Los episodios depresivos del trastorno bipolar no son distintos de los episodios depresivos unipolares. La respuesta es la 3. La aplicación de técnicas conductuales. Esta técnica es más recomendable para la depresión en una persona con trastorno afectivo bipolar y en una persona con depresión unipolar. Siendo como se refleja en las guías de tratamiento psicológico eficaz, las técnicas de terapia de conducta, uno de los tratamientos empíricamente validados para depresión unipolar. Respecto a los aspectos que se contemplan en la teoría de la preparación, ¿cuál es el recibo? ¿Cuál es el que ha recibido un apoyo experimental inequívoco? 1. La elevada resistencia a la extinción de las respuestas de miedo una vez condicionadas. 2. La fácil adquisición de miedo a determinados estímulos con un solo ensayo de acondicionamiento. 3. La resistencia a los argumentos lógicos que demuestran la ausencia objetiva de peligro. 4. La arbitrariedad de las fobias. No quiero. Ya que el número de estímulos potencialmente fóbicos son ilimitados. Y 5. La mayor utilidad de la teoría para explicar la agorafobia frente a las fobias específicas. La respuesta es la 1. La elevada resistencia a la extinción de las respuestas de miedo una vez condicionadas. Se considera que uno de los aspectos demostrados a nivel experimental que apoya la teoría de la preparación es la elevada resistencia a la extinción de las respuestas de miedo una vez que estas han sido condicionadas. Vale. Las preocupaciones tipo 2 en el modelo metacognitivo de Wells sobre la ansiedad generalizada hace referencia a 1. Cualquier tipo de preocupación y de ansiedad somática. 2. Las preocupaciones sobre las situaciones cotidianas de la vida, trabajo, salud. 3. Las preocupaciones sobre las sensaciones físicas de ansiedad. 4. La preocupación por el hecho de estar preocupado. Y 5. La preocupación por la búsqueda de soluciones a problemas. La respuesta es la 4. La preocupación por el hecho de estar preocupado. Por ejemplo, una persona con fobia a las alturas presentará preocupaciones de tipo A, ya que estará preocupado en aquellos sitios elevados, se enfocará en sus propias sensaciones en esa situación, como tú. Etc. Sin embargo, en el tipo 2 hace referencia a la preocupación acerca de sus propias preocupaciones, al hecho de estar preocupado o lo que es lo mismo, la meta preocupación. Para Wells, esta es la característica distintiva del trastorno de ansiedad generalizada. Con respecto a la edad y inicio de la fobia específica, la fobia social y ansiedad generalizada puede señalarse. 1. No existe un patrón diferencial de edad de aparición de estos trastornos de ansiedad. 2. La fobia social suele aparecer en la infancia, la ansiedad generalizada en la adolescencia y la fobia específica al final de la adolescencia o a edad adulta temprana. 3. Los tres tipos de trastorno aparecen por igual en edades tempranas. 4. La fobia específica suele aparecer en la infancia, la fobia social en la adolescencia y la ansiedad generalizada
en la última en aparecer. Y 5. La fobia específica y la fobia social aparecen por igual en la infancia, mientras que la ansiedad generalizada es característica de la mitad de la adolescencia. La respuesta es la 4. La fobia específica suele aparecer en la infancia, la fobia social en la adolescencia y ansiedad generalizada es la última en aparecer. En cuanto a la edad de aparición de los trastornos mencionados, la estimación de la edad no es exactamente igual según aparecen en distintos estudios. Sin embargo, podemos decir que teniendo en cuenta datos de estudios realizados por APA, American Psychiatric Association, en 2000, entre otros, se considera que la edad de inicio de las fobias específicas es generalmente en la infancia o principios de adolescencia. Para la fobia social se sitúa también entre infancia y adolescencia, aunque hay más datos que apuntan a adolescencia como momentos donde más suelen aparecer los temores fóbicos sociales. En el caso de la ansiedad generalizada, aunque existen casos en la infancia y adolescencia, una gran mayoría de sujetos presentan este trastorno por primera vez en torno a los 20-30 años, por lo tanto, en la edad adulta. ¿De qué tipo de fobia es un rasgo? Vale. ¿De qué tipo de fobia es un rasgo distintivo en el patrón de respuesta cardiovascular bifásico? Caracterizado inicialmente por un breve y ligero aumento del ritmo cardíaco y tensión arterial, seguido de una importante activación vasovagal del ritmo cardíaco. 1. Fobia a las alturas. 2. Fobia a la sangre. 3. Agorafobia. 4. Miedo a las enfermedades. Y 5. Fobias a los animales. La respuesta es la 2. Fobia a la sangre. La fobia a la sangre se caracteriza por presentar un patrón difásico o bifásico, es decir, en dos fases. En primer momento se da un incremento inicial de la presión sanguínea y de la tasa cardíaca, seguido de un descenso rápido de la misma, que en ocasiones puede llevar al desmayo. El patrón específico de la fobia a la sangre, inyección, daño. Subtipo de fobia específica. ¿De qué trastorno de ansiedad es característica la ausencia de una clara evitación comportamental? 1. Fobia específica. 2. Trastorno de estrés postraumático. 3. Agorafobia. 4. Fobia social. 5. Ansiedad generalizada. La respuesta es la 5. Ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por presencia de preocupación excesiva y crónica relacionada con los problemas de la vida cotidiana. Por lo tanto, el foco de ansiedad es más inespecífico que el resto de trastornos de ansiedad y se manifiesta principalmente por la presencia de constantes preocupaciones y una expectativa de apresión. En este sentido, no están definidas tan claramente como en el resto de los trastornos de ansiedad de las opciones de respuesta, las situaciones, personas, lugares que la persona teme y por tanto no existe un componente tan marcado de evitación conductual como hay en el resto de trastornos mencionados. Por ejemplo, en el caso de una persona con fobia específica animal a los perros, la persona a la vez que está delante de un perro o anticipa que va a estarlo, pondrá en marcha todos los recursos posibles para escapar de la situación. En el caso de que sea posible. Una persona con diagnóstico de fobia social está preocupada porque puede decir algo estúpido o inconveniente en una conversación y lo intenta prevenir mediante la comparación
de lo que está a punto de decir o cualquier cosa que hayas dicho en los últimos minutos. ¿A qué conceptos psicológicos hace referencia a este comportamiento que dificulta desconfirmar su temor de que está en el peligro de ser visto como estúpido? 1. Intención paradójica. 2. Conductas de seguridad. 3. Compulsión. 4. Evitación. Y 5. Memorias recurrentes. La respuesta es la 2. Conductas de seguridad. En ese caso, el paciente a la hora de hablar comienza a recordar que dijo en otra ocasión y compara lo que dijo aquella vez o lo que va a decir ahora teniendo en cuenta los resultados que obtuvo entonces. Si todo va bien, si la persona siente que no ha dicho nada que se considere estúpido, se dice a sí mismo que eso es porque ha estado comparando lo que decía para estar seguro de no decir nada inadecuado. En un estudio experimental de condicionamiento de miedo fóbico, se encontró la resistencia a la extinción de las respuestas autónomas condicionadas a un estímulo potencialmente fóbico. Diapositiva de una araña. Era mayor que la resistencia a la extinción de las respuestas condicionadas de un estímulo neutro. Diapositiva de una flor. ¿A cuál de las siguientes teorías o modelos dan apoyo a estos resultados? 1. A la teoría de preparación de Seligman. 2. Al modelo de condicionamiento clásico. 3. Al modelo bifactorial mediacional de Maurer. 4. Al modelo de condicionamiento operante. Y 5. A la teoría de la indefensión aprendida. La respuesta es la 1. A la teoría de preparación de Seligman. ¿En qué caso se ha demostrado conveniente asociar el uso del modelado participante a la exposición en el tratamiento de las fobias específicas? 1. La claustrofobia. 2. Fobia a conducir. 3. Fobia a los ascensores. 4. Cuando hay que enseñar habilidades al sujeto. Y 5. En ningún caso se ha demostrado la convivencia de modelado. La respuesta es la 4. Cuando hay que enseñar habilidades al sujeto. El modelado se considera recomendable en el caso de pacientes donde es necesario que aprendan algunas habilidades de que esta a su vez ayudar a mantener los resultados conseguidos de la exposición. ¿Cómo podemos mejorar la eficacia de la exposición en el tratamiento de las fobias específicas? 1. Extendiendo el tiempo transcurrido entre sesiones. 2. Asociándola a la exposición un tratamiento con benzodiazepinas. 3. Empleando en la exposición imaginada en lugar de la exposición en vivo. 4. Prolongando la duración de las sesiones de exposición. Y 5. Permitiendo al sujeto escapar de la situación cuando su ansiedad aumente. La respuesta es la 4. Prolongando la duración de las sesiones de exposición. Los hallazgos acerca de la efectividad de la exposición para la fobia específica muestran que cuanto más largas sean las sesiones de exposición, mejores resultados obtienen. ¿A cuál de las siguientes variables se han asociado los mejores resultados terapéuticos en la fobia social? 1. Entrenamiento en habilidades sociales. 2. Apoyo familiar. 3. Ausencia de síntomas fisiológicos. 4. Experiencia previa en psicoterapia. Y 5. Cumplimiento de las tareas de exposición entre sesiones. La respuesta es la 5. Cumplimiento de las tareas de exposición entre sesiones.
Los estudios más recientes acerca de las variables predictoras del éxito del tratamiento para la fobia social indican que el cumplimiento de las tareas de exposición de 3 sesiones está asociado con mejores resultados terapéuticos. Con respecto al uso del formato grupal en el tratamiento de la fobia social, los estudios indican: 1. Es más efectivo el formato individual. 2. Es menos efectivo el tratamiento individual. 3. Es igualmente efectivo en el formato individual, pero resulta más costoso. 4. Es igualmente efectivo el formato individual, pero resulta menos costoso. Y 5. Son desaplicables raras ocasiones por el amplio rechazo del sujeto al trabajo grupal. La respuesta es la 4. Es igualmente de efectivo el formato individual, pero resulta menos costoso. ¿Qué técnica recomienda Clark y Beck 2010 en el contexto de la terapia cognitiva para la fobia social con el fin de subrayar los efectos negativos del exceso de atención focalizada? 1. Role-playing o ensayo conductual grabado en vídeo. 2. Análisis coste-beneficio. 3. Descatastrofización. 4. Preparación para el peor resultado. Y 5. Valoración de probabilidad y gravedad. La respuesta es la 1. Role-playing o ensayo conductual grabado en vídeo. Desde la terapia cognitiva y el modelo que proponen Clark y Beck, se emplea la técnica del role-playing o ensayo conductual grabado en vídeo para abordar este fenómeno. Siguiendo los criterios de los tratamientos basados en la evidencia, en la actualidad se consideran tratamientos bien establecidos para el trastorno de pánico los programas de Barlow y Clark. ¿Qué diferencia principal existe entre ambas intervenciones? 1. El programa de Barlow se basa en técnicas de inoculación de estrés y el de Clark en la relajación aplicada. 2. El programa de Clark se centra en los ejercicios de exposición en vivo, mientras el Barlow hace énfasis en el tratamiento autoinstruccional. 3. Los programas aplican las mismas técnicas, pero en el Barlow en el formato individual y en Clark formato grupal. Y 4. La intervención de Clark no contempla el uso de experimentos conductuales. Y 5. La propuesta de Barlow da una importancia central a la exposición a las sensaciones interoceptivas y el de Clark enfatiza la intervención cognitiva. La respuesta es la 5. La propuesta de Barlow da una importancia central a la exposición a sensaciones interoceptivas y el de Clark enfatiza la intervención cognitiva. ¿En qué trastorno de ansiedad se considera como una intervención probablemente eficaz al programa de relajación aplicada de 1. Fobia social. 2. Trastornos de estrés postraumático. 3. Agorafobia. 4. Trastornos de pánico. Y 5. Fobia a la sangre. La respuesta es la 4. Trastornos de pánico. La relajación aplicada de ERS está considerada un tratamiento probablemente eficaz para el trastorno de pánico. ¿Qué nombre recibe la técnica empleada en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, en la que se pide a la persona que suponga que su peor temor o escenario se cumple y a continuación busque soluciones realistas al mismo? 1.
Guión del peor escenario. 2. Descatastrofación. 3. Afrontamiento de incertidumbre. 4. Revaloración de la amenaza. Y 5. Procesamiento de metapreocupación. La respuesta es la 2. Descatastrofización. Con ella se pretende que el paciente entienda el impacto de sus interpretaciones y predicciones en sus sentimientos y acciones para poder posteriormente sustituir dichas condiciones por otras más realistas. Así, para cuestionar los pensamientos catastróficos se emplea la descatastrofización. Cuando a un paciente que le padece de TAG se le indica que deje de llamar frecuentemente a sus seres queridos para comprobar que se encuentran bien o que no acuda con antelación a sus citas. Se está aplicando la técnica conocida como Brown, O'Leary y Nablo 93. 1. Exposición a la preocupación. 2. Procesamiento intencionado de señales de seguridad. 3. Prevención de las conductas de preocupación. 4. Inducción de rumiación. Y 5. Evitación encubierta. La respuesta es la 3. Prevención de las conductas de preocupación. ¿Cuál es el factor de vulnerabilidad psicológica general a los trastornos de ansiedad? 1. Sesgos de memoria implícitos hacia la información amenazante. 2. La fusión pensamiento-acción. 3. Las expectativas de incontrolabilidad. 4. El sesgo de interpretación catastrófica. Y 5. El exceso de responsabilidad. La respuesta es la 3. Las expectativas de incontrolabilidad. Ana está diagnosticada de trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de los síntomas que manifiesta son: 1. Imágenes recurrentes e intrusivas en las que se imagina a su madre muerta. 2. Repetir las palabras salud, amor, Jesús varias veces cuando aparecen esas imágenes. Y 3. Marcar el número de su madre y colgar cuando contesta varias veces al día. Elige la respuesta correcta. 1. Todas son compulsiones. 2. Todas son obsesiones. 3. 1 y 2 son obsesiones. 3 es una compulsión. 4. 1 es obsesión. 2 compulsión. Y 3 no es clínicamente relevante. Y 5. 1 es obsesión. 2 y 3 son compulsiones. La respuesta es la 5. Primero, el 1 es obsesión, imágenes recurrentes e intrusivas en la que se imagina a su madre muerta. Y 2 y 3 son compulsiones, repetir la palabra salud, amor, Jesús varias veces. Y marcar el número de su madre y colgar cuando contesta. Son compulsiones. Vale. Las personas muy preocupadas por su aspecto físico presentan pensamientos intrusos y rituales con respecto a su aspecto. Pero solo se debe realizar el diagnóstico de trastorno compulsivo cuando 1. Presenten ideas sobrevaloradas sobre la delgadez. 2. Presentan ideas sobrevaloradas sobre la salud. 3.
El contenido de los pensamientos habituales no se circunscriben al aspecto físico. Y 4. La preocupación por el defecto imaginario es delirante. Y 5. La persona se autoagrade por su aspecto físico. La respuesta es la 3. El contenido de los pensamientos o rituales no se circunscriben al aspecto físico. En los casos más dramáticos de los trastornos obsesivos compulsivos, donde han fracasado todas las estrategias farmacológicas y todas las técnicas de tratamiento psicológico cognitivo conductuales, se suele intentar 1. La terapia electroconvulsiva. 2. La estimulación magnética transcraneal. 4. Un tratamiento psicoanalítico de larga duración. Y 4. Cirugía mediante absulotomía bilateral anterior o ingulotomía. Y 5. Psicocirugía mediante lobotomía bilateral. La respuesta es la 4. La 4. Psicocirugía mediante absulotomía bilateral anterior o cingulotomía. El efecto sobre los síntomas obsesivos compulsivos de la terapia conductual es 1. Similar de los psicofármacos. 2. Claramente inferior a los psicofármacos. 3. Muy superior a los psicofármacos. Y 4. Muy similar al efecto placebo. Y 5. Inexistente cuando no se usan psicofármacos. La respuesta es la 1. Similar de los psicofármacos. La utilización de ansiolíticos en el trastorno obsesivo compulsivo. 1. Resulta aconsejable cuando el paciente tiene que realizar un tratamiento de exposición o prevención de respuesta. 2. Se recomienda siempre que la ansiedad concomitante sea muy elevada. 3. Se recomienda siempre que la ansiedad concomitante sea muy elevada. 3. Se recomienda en pacientes con trastorno de personalidad concomitante. 4. Reduce la ansiedad aunque no tiene efecto sobre el fenómeno obsesivo compulsivo. Y 5. Resulta conveniente siempre ya que se trata de un trastorno de ansiedad. La respuesta es la 4. Reducen la ansiedad aunque no tiene efecto sobre el fenómeno obsesivo compulsivo. El tratamiento farmacológico eficaz para el trastorno obsesivo compulsivo son los antidepresivos. En particular se considera que la clomipramina, antidepresivo tricíclico, es más eficaz que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, aunque estos últimos se usan con mayor frecuencia ya que presentan menos efectos secundarios que la clomipramina. Señala cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las personas que padecen trastornos de estrés postraumático es falsa. 1. Suelen revivir intensamente la situación traumática vivida en forma de imágenes y recuerdos. 2. El uso más probable del trastorno en ausencia de tratamiento es la remisión espontánea. 2. Tienden a evitar los lugares o situaciones asociadas al hecho traumático. 4.
es más probable que lo desarrollen cuando el trauma acontece en un lugar seguro o familiar, casa o trabajo. 5. La cronificación del trastorno es más probable que suceda cuando los pacientes muestran embotamiento afectivo frente a hiperactivación y sobresalto. La respuesta es la 2. El uso más probable del trastorno en ausencia de tratamiento es la remisión espontánea. Se considera en el trastorno de estrés postraumático no remite de forma espontánea en la mayoría de los casos. ¿Cuál de los siguientes se considera un predictor de mala respuesta al tratamiento de exposición del trastorno de estrés postraumático? 1. Miedo intenso. 2. Sentimientos de ira o culpa. 3. Haber sobrevivido a una catástrofe. 4. Abusos sexuales. 5. Insomnio grave. La respuesta es la 2. Sentimientos de ira, culpa. La exposición en imaginación prolongada está considerada un tratamiento eficaz para el trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha indican que no está extensa de dificultades. La propia exposición puede activar en algunos sujetos sentimientos de ira o culpa y culpa intensos y bloquean por lo tanto la propia exposición. En la relación con la técnica de desensibilización y de procesamiento por movimientos oculares DRMO de Shapiro, los datos disponibles señalan: 1. Su eficacia en el tratamiento del estrés postraumático es notable, inferior a las técnicas cognitivo-conductuales y de exposición. 2. Es considerado un tratamiento bien establecido para el TEP. 3. No se aconseja su uso en víctimas de sucesos traumáticos. 4. Existe controversia acerca del papel específico de los movimientos oculares como componentes necesarios de la técnica. Y 5. Debe utilizarse asociada al tratamiento en relajación. La respuesta es la 4. Existe controversia acerca del papel específico de los movimientos oculares como componentes necesarios de la técnica. ¿Qué caracteriza al paciente con trastorno de somatización y lo diferencia del paciente con hipocondria? 1. Su elemento motivador es el miedo a la enfermedad. 2. Describe sus síntomas de forma vaga y exagerada. 3. Teme una enfermedad concreta. 4. Sus quejas son limitadas. Y 5. Muestra una personalidad obsesiva. La respuesta es la 2. Describe sus síntomas de forma vaga y exagerada. En el primero se focalizan las quejas en los síntomas y la persona se queja de forma vaga y dramática, mientras en la hipocondria la persona considera que tiene una enfermedad oculta que se manifiesta a través de los síntomas y se queja de forma muy precisa y con escaso afecto. En el trastorno por somatización, la persona interacciona con el médico de forma atenta, seductora y agradecida. En la hipocondria adopta una posición exigente, desagradecida y poco tranquilizadora. Los individuos suelen tener entre 20 y 30 años y ser una mujer de apariencia atractiva y de personalidad histriónica. Sin embargo, la hipocondria en una persona
es una persona entre 30 y 40 años con igual prevalencia entre géneros, poco atractiva y obsesiva. ¿Cuál de los siguientes es un trastorno somatoforme? Según DSM-4-TR. 1. El trastorno facticio. 2. El trastorno dismórfico corporal. 3. La fuga disociativa. 4. El trastorno disociativo de identidad. Y 5. El trastorno distímico. La respuesta es la 2. El trastorno disfórmico corporal. Los trastornos somatomórficos reconocidos por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales reconocido por el APA, American Psychiatric Association, incluyen trastornos de somatización, trastornos de conversión, hipocondria, trastorno dismórfico corporal, trastorno por dolor y trastorno somatomorfo indiferenciado. ¿Cuál de los siguientes aspectos caracteriza a la hipocondria? 1. La pérdida real del funcionamiento físico. 2. Una preocupación excesiva del paciente con una patología orgánica demostrable. 3. Múltiples y varias quejadas somáticas referentes a síntomas gastrointestinales, de dolor, sexuales y pseudoneurológicos. 4. La interpretación errónea de las sensaciones corporales como signo de enfermedad. Y 5. La preocupación por un defecto imaginado en la apariencia física. La respuesta es la 4. La interpretación errónea de las sensaciones corporales como signo de enfermedad. Según el DSM-4-TR, los criterios diagnosticados de la hipocondria son: 1. Preocupación y miedo a tener o la convicción de padecer a una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de los síntomas somáticos. 2. La preocupación persistente a pesar de las explicaciones y explicaciones médicas apropiadas. 3. La creencia expuesta en el criterio 1 no es de tipo delirante y no se limita a preocupaciones sobre el aspecto físico. 4. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 5. La duración del trastorno es de menos 6 meses. 6. La preocupación no se explica mejor por la presencia de trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de angustia, episodio depresivo mayor, ansiedad por separación o otro trastorno somatomorfo. ¿Cuál de los siguientes componentes terapéuticos caracteriza de modo particular al programa de intervención en la hipocondria de Barsky y Olds, 88-2004? 1. Exposición a estímulos interoceptivos. 2. Análisis de los amplificadores sintomáticos. 3. Intención paradójica. 4. Supresión de la atención a la queja de los pacientes. Y 5. Experimentos conductuales. La respuesta es la 2. Análisis de los amplificadores sintomáticos. Los amplificadores somáticos son sintomáticos. Son aquellos estímulos internos que la persona magnifica y refuerza la gravedad del trastorno. En el programa de tratamiento de la hipocondria de Warley y Salkowski, 89, 1. Al paciente se le prohíbe ir al médico ante cualquier síntoma. 2.
Se emplea como técnica terapéutica el uso de información médica tranquilizadora. 3. Se establece un contrato terapéutico con el paciente en el que se somete a la prueba de la hipótesis del trabajo. 4. Tiene un papel central las técnicas de desensibilización sistemática y relajación aplicada. 5. Se incluye a los sujetos a desatender a los síntomas desagradables. La respuesta es la 3. Y 5. Se incluye a los sujetos a desatender los síntomas desagradables. La respuesta es la 3. Se establece un contrato terapéutico con el paciente en el que se somete a prueba la hipótesis del trabajo. Warwick y Salomsky en 89 elaboran una formulación cognitivo-conductual donde se enseña al paciente a definir sus problemas de acuerdo al modelo técnico que ellos mismos proponen. En este caso, el paciente identificaría creencias erróneas y pensamientos automáticos, abordándose directamente las conductas que puede estar realizando y que le impiden resolver el problema. Se debe retirar la atención, tranquilizar y apoyar al enfermo y todo el proceso terapéutico está mediado por la firma inicial de un contrato terapéutico en el que se ponen a la prueba la hipótesis de trabajo. Vale. ¿Con qué tipo de propósito terapéutico se puede indicar al sujeto afecto de un trastorno hipocondríaco que centre selectivamente la atención en su cuerpo? 1. Inducir la búsqueda de información tranquilizadora. 2. Plantear la somatización como un patrón de afrontamiento de inestabilidad personal. 3. Establecer la relación entre síntomas somáticos y carencia de self. 4. Facilitar los ejercicios de exposición imaginada. 5. Mostrar el efecto que la vigilancia ejerce en la percepción de las sensaciones corporales. La respuesta es la 5. Mostrar al efecto que la vigilancia ejerce en la percepción de sensaciones corporales. ¿Cuál es la técnica conductual más empleada en la actualidad en el tratamiento de trastorno dismórfico corporal? 1. Castigos de las conductas de reaseguración. 2. Refuerzo positivo de acercamiento social. 3. Exposición a las situaciones evitadas. 4. Saciación de los rituales de acicalamiento. 5. Coste de respuesta de las quejas sobre la apariencia. La respuesta es la 3. Exposición a las situaciones evitadas. La respuesta es la 3. Esas técnicas de exposición van a jugar un papel fundamental, ya que suponen una gran ayuda de cara a mitigar las conductas de evitación y los continuos chequeos corporales que lleven a cabo en esa patología. ¿Cuál es el objetivo fundamental de las estrategias actuales de tratamiento del trastorno de identidad disociativo? 1. Transformar el recuerdo en un suceso actual. 2. Proporcionar apoyo a la persona basta la resolución espontánea del trastorno. 3. Eliminar las ganancias secundarias del paciente. 5. Identificar los activadores que promueven los recuerdos del trauma y obtener el control de sucesos horribles. 5. Mantener alejado de la conciencia el afecto negativo. La respuesta es la 4. Identificar los activadores que promueven los recuerdos del trauma y obtener el control de sucesos horribles. La idea fundamental del proceso terapéutico es identificar los estímulos evocadores del trauma para así lograr controlar los sucesos negativos que pueden acaer.
agradecer. Bueno, de los trastornos mentales con mayores tasas de mortalidad se encuentra 1. Trastorno de ansiedad generalizada. 2. Trastorno adaptativo. 3. Trastorno de pánico. 4. Anorexia nerviosa. 5. Trastorno de ingesta en la infancia. Ingesta. La respuesta es la 4. La anorexia nerviosa. La mortalidad a largo plazo es de 10%, inanición, suicidio o desequilibrio electrolítico. Tras 20 años se llega al 18% de mortalidad. En esta patología son factores del mal pronóstico, la larga duración del trastorno, peso mínimo alcanzado, edad de inicio y ajuste premorbido, dificultades sociales y relaciones familiares deterioradas. Vale. Los episodios de atracón como criterio diagnóstico en el DSM-4, tanto en la bulimia nerviosa como el trastorno por atracón, además de presentar la característica de comer una gran cantidad de comida, ha de completarse con una otra característica, a saber: 1. El miedo a ser descubierta durante el episodio. 2. La sensación de perder el control sobre la ingesta del alimento. 3. La vergüenza al recordar el episodio. 4. Comer con mucha rapidez. 5. Llevar la intención de purgarse después. La respuesta es la 2. La sensación de perder el control sobre la ingesta de alimentos. En el caso de trastorno por atracón, la característica fundamental es la presencia de atracones recurrentes y esto se caracteriza por: 1. Ingesta mucho más rápido de lo normal. 2. Come hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Ingesta grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre. 4. Comer a solas para esconder su voracidad. 5. Sentirse a disgusto con uno mismo, depresión o gran culpabilidad después del atracón. Como puede apreciar a partir de la definición de ambos trastornos, aparecen atracones consistentes en un consumo masivo de alimentos con la sensación de perder el control sobre su ingesta. ¿Vale? ¿En cuál de los siguientes trastornos de la conducta alimentaria no se producen conductas compensatorias inapropiadas encaminadas a mitigar el efecto en el peso de la sobreingesta, vómitos, laxantes, diuréticos, ayuno, ejercicio excesivo? 1. Anorexia nerviosa subtipo purgativo. 2. Obesidad. 3. Trastorno por atracón. 4. Anorexia. 5. Síndrome purgativo. La respuesta es la 3. Trastorno por atracón. Según DSM-4-TR, los criterios diagnósticos del trastorno por atracón son: A. Episodios recurrentes de atracones. B. Los episodios de atracón se asocian a 3 de los siguientes síntomas: ingesta mucho más rápido de lo normal, come hasta sentirse desagradablemente lleno, ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de estar no tiene hambre. C. Profundo malestar al recordar los atracones. D. Los atracones tienen lugar como media al menos 2 días a la semana durante 6 meses. Y E. El atracón no se asocia a estrategias compensatorias inadecuadas y no aparecen exclusivamente en el transcurso de una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. A diferencia de la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, en la bulimia nerviosa: 1.
se centran en cambiar los pensamientos y creencias disfuncionales, se reescriben tareas para hacer y realizar ensayos de nuevas habilidades. 2. Se realiza exclusivamente de forma personalizada con la finalidad de aumentar la autoeficacia interpersonal. 3. Consta de dos fases: identificación de los problemas interpersonales y posteriormente identificación de los posibles medios de hacerle frente. 4. Es la única terapia que produce mejoría en las creencias del paciente y es capaz de solucionar su problema. Y 5. Parte del supuesto de que los problemas interpersonales le generan estrés personal que provocan sentimientos de ansiedad y depresión, desencadenándose episodios de atracón y pérdida de control sobre la comida. La respuesta es la 5. Parte del supuesto de los problemas interpersonales les genera el estrés personal que provoca sentimientos de ansiedad y depresión, desencadenándose episodios de atracón y pérdida de control sobre la comida. Esta modalidad asume el estrés personal como el factor principal causal del atracón, al provocar sentimientos de ansiedad y depresión. ¿Vale? ¿Qué tipo de modalidad terapéutica elegirías en la intervención de un adolescente de 14 años que presenta un trastorno alimentario tipo anorexia nerviosa restrictiva y cuyo índice de masa corporal es 14? 1. Programa cognitivo-conductual de Feinberg. 2. Tratamiento ambulatorio de hábitos alimentarios. 3. Ingreso hospitalario para restricción del peso y normalización de hábitos alimentarios. 4. Control de contingencias en el domicilio del paciente. Y 5. Terapia racional emotiva. La respuesta es la 3. Ingreso hospitalario para restitución del peso y normalización de hábitos alimentarios. En la anorexia nerviosa se asumen una serie de criterios médicos y psicológicos de hospitalización, como aparición de síncopes, hipoglucemia, desequilibrio de electrolíticos, índice de masa corporal menos de 14 o descenso rápido de peso. Sí, vale. Eso. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza en el tratamiento de la distorsión de la imagen corporal en menores que padecen de anorexia nerviosa? 1. Técnicas de afrontamiento. 2. Ejercicio físico. 3. Supresión de creencias irracionales sobre los cánones de belleza social. 4. Técnicas de evitación de visión del espejo. 5. Técnicas de exposición a la visión del cuerpo en el espejo. La respuesta es la 5. Técnicas de exposición a la visión del cuerpo en el espejo. De cara a suprimir la ansiedad que genera en una persona con anorexia el mirarse al espejo. Se han utilizado técnicas basadas en la exposición al mismo que mitigan esta ansiedad o distorsión de la imagen corporal que la evoca. Los trastornos de inclinación sexual comprenden: 1. Trastornos parafílicos y parafilia. 2. Fracaso de la respuesta sexual. 3. Posturas centradas. 4. Síndrome homolateral. 5. Comportamientos de sadomasoquista pactado. La respuesta es la 1. Trastorno parafílico y parafilia. Dentro de los trastornos del deseo sexual se encuentran
1. Trastorno de excitación sexual en la mujer. 2. Trastorno de la erección en el varón. 3. Trastorno por aversión al sexo. 4. Trastorno orgásmico femenino. Y 5. Eyaculación precoz. La respuesta es la 3. Trastorno por aversión del sexo. Tenemos disfunciones sexuales. A. Trastorno del deseo sexual hipoactivo y trastorno por aversión al sexo. B. Trastorno de la excitación sexual, trastorno de la excitación sexual en la mujer, el trastorno de la excitación sexual en el varón. C. Trastornos orgásmicos, trastorno orgásmico femenino, trastorno orgásmico masculino, eyaculación precoz. Y D. Trastornos sexuales por dolor, dispareunia y vaginismo. 2. Parafilia, exhibicionismo, fetichismo, frotteurismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, fetichismo, travestita, voyerismo, parafilia no especificada. Y 3. Trastorno de la identidad sexual. A. Trastorno de la identidad sexual. Y B. TIS no especificado. 4. Trastorno sexual no especificado. A. Sensación profunda de inadecuación o respeto a la salud sexual y otros rasgos relacionados con los estándares autoimpuestos de masculinidad o feminidad. B. Malestar debido a un patrón de relaciones sexuales repetidas caracterizadas por sucesiones de amantes que constituyen solamente objetos para ser usados. Y C. Malestar profundo y persistente en el torno a la orientación sexual. ¿Cuál de los siguientes factores deben hacer sospechar la posible etiología orgánica de una disfunción sexual? 1. La disfunción aparece después de un periodo en el que el funcionamiento sexual era adecuado. 2. El hecho de que la disfunción tan solo aparezca en el momento de la relación sexual y no durante la masturbación. 3. El hecho de que la disfunción aparezca con unas parejas y no con otras. 4. En el que el paciente nunca presente erección durante la noche o al despertar. Y 5. Si no encontramos en la historia sexual con una agresión sexual. La respuesta es la 4. En el que el paciente nunca presente erección durante la noche o al despertar. Las denominadas técnicas de parada, arranque y del apretón son utilizadas en el marco del tratamiento de 1. Eyaculación precoz. 2. Trastorno de la excitación de la mujer. 3. Trastorno de la excitación del hombre. 4. Disfunción orgásmica femenina. Y 5. Vaginismo. La respuesta es la 1. Eyaculación precoz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los terrores nocturnos es cierta? 1. Ocurren en la segunda mitad de la noche. 2. Son más frecuentes en las niñas que en los niños. 3. Se presentan durante el sueño profundo. 4. Al despertar el niño recuerda completamente el contenido de su terror. Y 5. No remiten espontáneamente. La respuesta es la 3. Se presentan durante el sueño profundo. Por las similitudes de un patrón conductual, algunas teorías recientes consideran que el juego patológico debería clasificarse más bien entre los 1.
trastorno adictivo. 2. Trastorno obsesivo compulsivo. 3. Trastorno adaptativo. 4. Trastorno de personalidad. Y 5. Trastorno de ansiedad. Esa pregunta ha sido anulada, porque juego patológico o ludopatía es un trastorno de control de los impulsos y sigue el patrón de cualquier conducta adictiva. ¿Cuál es el principal sesgo cognitivo que se observa en la ludopatía? 1. Negación. 2. Minimización. 3. Ilusión de control. 4. Magnificación. Y 5. Racionalización. La respuesta es la 3. Ilusión de control. Es un sesgo que posibilita a los jugadores patológicos la creencia de influir los resultados de sus acciones. Una persona presenta, entre otras, las siguientes características de personalidad: expresiones emocionales de forma exagerada o tendencia de teatralidad, emocionalmente voluble, fácilmente sugestionable, expresión emocional superficial, interacción con los demás a través de las conductas sexuales seductoras, deseo imperioso de ser el centro de atención. El diagnóstico podría ser el más probable. La respuesta es la... 1. Trastorno de personalidad por dependencia. 2. Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. 3. Trastorno narcisista de la personalidad. 4. Trastorno límite de personalidad. Y 5. Trastorno histriónico de la personalidad. La respuesta es la 5. Trastorno histriónico de la personalidad. Si una persona desde muy joven presenta características tales como es una persona solitaria, sin relaciones personales ni de confianza, no disfruta o casi ninguna actividad, eligiendo siempre actividades solitarias indiferentes a la alabanza o a la crítica y restricción de la expresión emocional, frialdad, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad, incapaz de expresar sentimientos de empatía, el trastorno podría presentar: 1. Trastorno antisocial de la personalidad. 2. Trastorno paranoide de la personalidad. 3. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Trastorno esquizoide de la personalidad. Y 5. Trastorno de personalidad por evitación. La respuesta es la 4. Trastorno esquizoide de la personalidad. La terapia interpersonal y del ritmo social está orientada al tratamiento de: 1. El trastorno límite de personalidad. 2. Trastorno bipolar. 3. Trastorno histriónico de la personalidad. 4. Trastorno antisocial de la personalidad. Y 5. La fobia social. La respuesta es la 2. El trastorno bipolar. El trastorno bipolar. Estas psicoterapias son la terapia interpersonal y de ritmo social para el trastorno bipolar, la terapia familiar dirigida al trastorno bipolar, la psicoeducación, la terapia cognitiva para el trastorno bipolar y la detección prodrómica. Sin embargo, aún no se ha podido desarrollar un modelo cognitivo de autismo y general del trastorno bipolar. Me quedan dos. La terapia focalizada en la transferencia de Larkin, Lewin, Lenzenberger y Ehrenberg 2004 y el tratamiento basado en la mentalización Batman y Fonagy 2001 cuentan con los resultados favorables aplicados al trastorno de personalidad. 1. Dependiente. 2. Límite. 3. Purificación. 4. Esquizoide. Y 5. Antisocial. La respuesta es la 2. En el trastorno
límite de personalidad. Su trastorno caracteriza por un grado significativo de inestabilidad emocional y un concepto difuso y muy deteriorado de uno mismo por parte de los pacientes que lo sufren con muy poco control en su afectividad y mucha impulsividad. Bueno, los principales beneficios de la terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de personalidad son: 1. Reducción de las conductas suicidas de los días de ingreso y de la visita a urgencia. 2. Reducción de las perturbaciones depresivas y de las conductas autolíticas. 3. Reducción de las perturbaciones depresivas y de la inestabilidad emocional. 4. Reducción de los consumos de sustancias y mejora de inestabilidad emocional. 5. Reducción del consumo de sustancias y de las perturbaciones depresivas. La respuesta es la 1. La reducción de las conductas parasuicidas de los días de ingreso y de las visitas a urgencias. Y conductas parasuicidas, conductas que interfieren en el curso de la terapia, conductas que afectan a la calidad de la vida y aumentan las habilidades comportamentales. Estas estructuras permiten un abordaje flexible en la función de las necesidades de cada paciente.